Les saludo a todos en el nombre del Señor, a todos los que llegaron hoy día y se la perdieron anoche. Sean muy bendecidos. Veo bastantes caras nuevas. Este gran retiro que tiene que ver con el lema Cristo el Todo. A mí me toca hablar de Cristo el Sumo Sacerdote y tengo que explicarles cómo Jesús llega a ser sacerdote y qué tiene que hacer para pasar de ser sacerdote a ser sumo sacerdote. Mientras estaba allí, yo no sé si a ustedes les pasa o me pasa a mí nomás, pero uno busca el rostro del Señor, ora, ayuna, ¿me entiendes? Señor, dame una palabra. ¿Qué es lo que tú quieres decirle a la iglesia? Nada. Y todos estos días orando, qué sé yo, estaba allí, pero se lo voy a contar. Amén. A los niños lo están esperando en el gimnasio. Apóstol Eduardo, usted no, pues sí, son los niños. Amén. Así que quiero arrancar con los dos órdenes sacerdotales, el de Melquisedec y el de Aarón. Salmo 110:4 dice: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Orden en griego significa predisponer algo con anticipación. Hay otra palabra que es dabar, que el sinónimo de esta es rema y significa traer el orden de Dios por su palabra. O en otra palabra dice, es traer de regreso todo el universo al orden de Dios por su palabra. Eso es el orden de Melquisedec. Ahora, ¿quién es Melquisedec? Algunos eruditos dicen que Melquisedec es el mismo Cristo, pero no puede ser el mismo Cristo. ¿Por qué? Porque es una aparición. Una aparición es una forma humana y Dios se apareció en muchas oportunidades en el Antiguo Testamento, se aparecía y se desaparecía. Una encarnación tampoco, porque el único que no fue Cristo y todavía no había venido. Una cristofanía, eso sí, ocurrió en el Antiguo Testamento, que se llama el ángel de Jehová. Y ese es Cristo. Ahora, en cuanto a Melquisedec, tampoco era Cristo porque era un ser humano como usted y como yo. Tal cual. Dice que todo sacerdote tomado de entre que cayera algo, no, era un ser humano como todos nosotros. Entonces, Melquisedec era un hombre justo, ya que su nombre significa rey de justicia y rey de paz. Fue el primer sacerdote del Dios Altísimo, porque reconoció a Dios como su creador del cielo y de la tierra. Fue el primer sacerdote que recibe los diezmos. Era tipo de Cristo, porque es un sacerdote siempre. En genealogía uno piensa, ¿y de dónde apareció? Pero cuando tú lees otras versiones te da luz para entender de que simplemente no hay registro de él. La versión Kadosh, que lo noté allí, dice, no hay registro de su padre, de su madre. En la versión PDT dice, nadie sabe de dónde salió Melquisedec, ni Santa Isabel lo conocía. Ahora, hecho semejante al Hijo de Dios, cuando dice que es semejante, fíjate que el texto dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, en algún momento Dios lo cambia, lo hace semejante al Hijo de Dios. Lo mismo ocurrió con nosotros. Acuérdense que nosotros vinimos a esta tierra y caímos en pecado, bajo el pecado de Adán. Y después cuando venimos a Cristo, el espíritu regenerado, el alma y el cuerpo siguen pecando. Así que somos sobrenaturales. ¿Es sobrenatural usted o no? Eso dice la Biblia. Porque en 4:17 dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Algo como Cristo. Su sacerdocio es eterno, sacerdocio arónico, sino que
son llamados por el poder de una vida indestructible, o sea, no mueren. Su sacerdocio era superior al de Abraham y al de Aarón. ¿Por qué era superior al de Abraham y al de Aarón? Porque en el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 9, dice, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví. Entonces, cuando Abraham viene y le entrega los diezmos, estaba Leví, y Leví es familiar, no sé si el padre de Aarón. Entonces, por lógica, Melquisedec es superior a Abraham y es superior a Aarón. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Éxodo 28:1 dice, para que sean mis sacerdotes. Estos sacerdotes son ungidos, son designados, y hay varias características aquí en cuanto al sacerdocio arónico. No se podían contaminar por un muerto de su pueblo, pero sí por un familiar. Ellos no se podían contagiar con nadie extranjero. Sí, Dios les permitía por un familiar. 2, no se podía cortarse tatuajes. Dice, no harán tonsura en su cabeza. La versión Palabra de Dios para Todos dice, los sacerdotes no se deben afeitar la cabeza, ni las puntas de la barba, ni hacerse heridas en el cuerpo. Era designado por la ley de la descendencia, de padre a hijo, nieto y así consecutivamente. El sacerdote tenía que ser físicamente perfecto. Dice en el libro de Levíticos capítulo 21 versículo 17, dice, no podrá ser mi sacerdote nadie que sea ciego, visco, cojo, manco, etc. Tenía que ser perfecto. Difícil encontrar pero lo había. El sacerdote no se podía casar con una viuda, divorciada o prostituta. Eran rigurosos, solamente con una virgen. Eran muy estrictas las leyes en cuanto al sacerdocio de Aarón. Las vestiduras sacerdotales debían ser traspasadas de padre a hijo. Así que en estricto rigor ahí tenemos los dos sacerdocios, porque quiero ir avanzando, porque hay algo que es más importante, como dijo el apóstol Hilda anoche, viene algo mejor, dijo, y nos ministró de manera sobrenatural anoche. Entonces, Jesús, bajo el orden de Aarón y bajo el orden de Melquisedec, vivió bajo la ley de Aarón. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas, no he venido para cumplir. Jesús cumplió todas las leyes conforme a lo que estaba escrito en la palabra. Jesús trabajó su ministerio sacerdotal bajo la ley. Lucas 4:16 dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se dio halló donde estaba escrito, el Señor está sobre mí. Y comenzó a leer. Al final, en el verso 21 dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido este trabajo sacerdotal bajo el enseñó en la sinagoga, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Jesús trabajó en el ministerio sacerdotal en todo lo que a él le concernía. Su ministerio sacerdotal traía enseñanza y revelación dentro de su ministerio. ¿Por qué? Porque Marcos 1:21 dice, y la gente quedaba asombrado. Jesús entraba a una sinagoga y se ponía a predicar, se ponía a enseñar, y la gente quedaba perplejo de lo que él estaba enseñando, de cómo lo enseñaba, de su doctrina, con gracia, con poder. Lucas 4:32 dice, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Ahora, como sumo sacerdote también ministró en algunas ocasiones. Fíjate que él era sacerdote. Algunos dicen que su sacerdocio comenzó cuando él se bautiza. Cuando él desciende al Jordán y se bautiza, dice que desde ahí inicia su sacerdocio.
Otros dicen que se inicia cuando bebe la Santa Cena. Pero Jesús se sujetó a la ley y trabajó su sacerdocio, pero en algún momento Jesús hace esto, es como que se mete y empieza a ejercer como sumo sacerdote. Todavía no está ungido y luego retrocede. Él sabe que es sumo sacerdote, él lo tiene clarito, pero él viene a sujetarse. Entonces él se sujeta a la función que está cumpliendo, porque notemos esto, él no es todavía sumo sacerdote. Él tiene que hacer algo para pasar a ser sumo sacerdote. Y lo voy a explicar en un tiempo más. Pero en algunos momentos él traspasa y ministra como sumo sacerdote, pero lo vuelve a su posición. Mira, el libro de Mateo capítulo 12, verso 6 dice: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Verso 8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Está hablando de que Él es superior, pero Él se sujeta a la ley. Ahora, Jesús padeció la cruz y la muerte bajo el orden de Aarón para cumplir perfectamente la justicia de la ley y poder liberarnos de ella. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Gálatas 4:4: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Redimir significa comprar. Ahora, ¿con qué compró Jesús? Con su sangre. Con su sangre te compró. Él derramó, cuando estaba en la cruz, derramó su sangre. Esa sangre compró tu sanidad, compró tu salvación, compró todo lo que tú tienes hoy día. Era necesario. Ahora, en la cruz, Jesús hace dos cosas, hace varias cosas, pero yo solamente aquí apunté dos. Derramó su sangre que nos redimió, compró, Efesios 1:7. Esta sangre nos justificó, Romanos 5:9. En la cruz, Dios hace dos cosas. Dios castiga el pecado en la cruz y perdona los pecados, pero no son quitados los pecados. En la cruz, Jesús está en la cruz, y en la cruz Dios castiga el pecado y perdona nuestros pecados, pero no son quitados. ¿Dónde había que quitarlos? Al tercer cielo, en el lugar santísimo. Allá había que ir, y él tenía que ir como sumo sacerdote, pero todavía no es sumo sacerdote. Él es sacerdote, está en la cruz y él es sacerdote. Para poder ir al tercer cielo tiene que pasar una serie de procesos y requisitos. Yo cuando estudiaba este material, porque cuando nos manda la otra ¿cómo esto? No entiendo aquí. Tíreme algún misil de salvavidas. Y entiendes lo más. Entonces, cuando siempre que le habló a sus discípulos no entendían lo que Jesús estaba haciendo, lo que tenía que hacer. Jesús tenía claro que tenía que ir a la cruz y que tenía que ir al tercer cielo a de una vez para siempre el pecado. Lo tenía claro. Por eso que Pedro le dice: Señor, no vayas a Jerusalén, te van a matar, Jesús, por favor no vayas. Córrete para allá. Me es necesario, le dijo. Me es necesario. Jesús tenía claro lo que tenía que hacer. La gente muchas veces no tiene claro lo que tiene que hacer. Ahora, Mateo 26:28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. En el Antiguo Testamento, y aquí hay algo que tenemos que entender. En el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 19, dice: tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Nota esto: a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Está a todo el pueblo. ¿Cuántos son? Alrededor de 2 millones de personas.
Moisés está leyendo los mandamientos, las leyes, está el libro allí, traen agua y sangre. Moisés toma como unas matitas y las moja en agua y sangre, rocía el libro con sangre, rocía el libro y luego empieza a rociar a la gente. ¿Cuántas personas habían? Como 2 millones. Empieza a rociar a la gente, porque la Biblia dice a todo el pueblo, ¿qué está haciendo? Está sellando el pacto. ¿Qué pacto? El antiguo pacto. Moisés hace esto, toma la sangre, toma el agua y empieza a sellar el pacto, porque era lo que tenía que hacer. Jesús está tomando la Santa Cena, ¿cierto? Con sus discípulos. Luego de esto va a la cruz. Jesús muere en la cruz. Estaban a los 2 lados 2 ladrones, ¿cierto? Quebraron las piernas a los ladrones porque tenían que morir. Y si no habían muerto, tenían que quebrarle las piernas. En esa semana hubieron 2 reposos, 2 días de reposo. Normalmente siempre había un día de reposo, pero esa semana hubieron 2 reposos. La mayoría de los católicos y gente que no lo sabe dicen que Jesús muere el día viernes, pero Jesús no muere el día viernes, porque si muere el día viernes, tenemos viernes en la noche y sábado en la noche. Alguien se robó una noche. Yo no fui. Falta una noche. Entonces Jesús muere el día miércoles a la tarde, antes de las 6 de la tarde, porque a las 6 de la tarde se iniciaba el reposo, que era el día jueves. Entonces, Jesús está allí frente en la cruz, ¿cierto? Con los dos ladrones a los 2 costados. Se acerca el minuto de que muere Jesús, ¿cierto? Y cuando lo van a ver, Jesús realmente murió. Pero para cerciorarse, entierran una lanza en su costado. Y al enterrar una lanza en su costado, de su costado vertió sangre y agua. ¿Qué está haciendo con esa sangre y con esa agua? Sellando el nuevo pacto. El nuevo pacto. Todo tiene un orden en la Biblia. Y cuando tú vas estudiando esto, tú dices, wow, ¿cómo no? Si estaba siempre allí, ¿cómo no lo noté? Ahora, Jesús, la noche que estableció el nuevo pacto, ofició bajo el orden de Melquisedec, ofreciendo pan y vino. Melquisedec, en Génesis 14, 18, dice, allí Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Jesús en la última cena, o en la Santa Cena, sacó lo mismo que Melquisedec. Ahora, aquí hay algo que tiene que ver con el día de la expiación. Dentro de las fiestas judías hay 7 fiestas, pero una de ellas se llama el día de la expiación y que tiene que ver con expiar los pecados. La verdad que yo me puse a leer esto y es bien complejo, bien, te manda para allá, para acá, y si uno no entiende bien una palabra puede decir algo que no es correcto. Pero, en estricto rigor, Levítico 16:1 dice, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio sobre el arca, que no muera, porque yo seré el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. El tabernáculo se divide en 3 partes. Está el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Al lugar santo y al lugar santísimo se le llama el santuario, para que no graben esa palabra. El lugar santo y el lugar santísimo se le llama el santuario. Aarón tiene que oficiar dentro del santuario. Ahora dice, antes de iniciar el proceso de la expiación por él y por el pueblo, Aarón debía no entrar en todo tiempo para que no muera. No era cuando él quisiera entrar al lugar santísimo. No podía entrar todas las veces que él quisiera, solamente una vez para hacer expiación. Aarón debía entrar con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Aarón debía vestirse la túnica de lino. El sumo sacerdote tenía vestiduras ornamentales, maravillosas y preciosas,
pero en esta ocasión él vestía solamente de blanco, de lino. El lino, en cuanto a nosotros, representa las acciones justas. El lino era para representar humildad y sencillez, porque él iba a expiar los pecados del pueblo. Entonces él tenía que verse con sencillez y con humildad. El paso, van a tener todo este material por salir. ¿Salió ya? Ah, bueno. Por eso que veo que algunos me están siguiendo. Levítico 16, verso 7 dice: después tomará los 2 machos cabríos y presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Dios le dice: de la congregación debía tomar 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Aarón debía ofrecer un becerro por sus pecados y los de su casa. Aarón debía tomar los 2 machos cabríos y presentarlos delante de Jehová para elegir quién será para expiación y quién será para azazel. Noten este punto, que cuando habla de 2 machos cabríos, los 2 machos cabríos son un solo sacrificio, no son 2. Aunque son 2 animalitos, pero no son 2 diferentes, es un solo sacrificio, ¿ya? Porque uno era para expiación y el otro era para azazel. Aarón debía tomar los 2 machos cabríos y presentarlos delante de Jehová para elegir quién era para azazel y quién era para expiación. Ahora, estos 2 machos cabríos eran exactamente iguales. Exactamente iguales. Los buscaban, pero con mucho cuidado que fueran iguales. Antes de ofrecer el sacrificio expiatorio, Aarón debía ofrecer por él. ¿Por qué debía ofrecer por él? Acuérdate, cuando empezamos Levítico 16, decía que los 2 hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ofrecieron fuego extraño. Ellos pecaron delante de Dios y Dios los mató, ¿cierto? Entonces Aarón, antes de empezar a ofrecer por el pueblo, él tenía que ofrecer por él primero y pedir por los pecados de sus hijos, arrepentirse por los pecados de sus hijos y por los pecados que él había cometido. Porque ya usted y yo sabemos que todos pecamos. A lo mejor usted es más santo que yo, pero yo peco, ¿cierto? Ahora, para Aarón ofrecerá un becerro en expiación por él y por su casa. Dice, y hará traer, en verso 11, hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. 2, tomará un incensario y provocará una nube de humo para que no muera. Aarón tenía que tomar un incensario, hacer todo un proceso para provocar un humo, y ese humo como que lo escondía, lo cubría, lo mimetizaba para que no muera, para que la gloria de Jehová no lo matara. Tomará la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio. Tomará la sangre y rociaba hacia el propiciatorio 7 veces. Todo un ritual, todo un proceso que Aarón debía hacer. En cuanto a los 2 machos cabríos, dice, derramará la sangre del macho cabrío en expiación. Acuérdate que tenemos 2 machos cabríos. Él toma el macho cabrío que es para expiación, lo degolla, toma la sangre y entra en el santuario y empieza a hacer el proceso para expiar con la sangre del macho cabrío. 2, purificará con esta sangre el santuario, las iniquidades y pecados del pueblo. 3, ningún sacerdote podía estar en el santuario mientras Aarón estaba haciendo la expiación. Nadie podía estar dentro del santuario. Acuérdate, cuando Jesús estuvo en la cruz, estuvo solo. Sus discípulos lo dejaron solo. De repente a veces nos cuesta cuando Dios nos mete en un proceso y tú te sientes, Dios te está llevando a un lugar que quiere perfeccionarte. Y a veces estamos rodeados de gente, pero nos sentimos, y esa es una fiel realidad. Nos están llevando a la cruz, parece. Nos están llevando a morir. Entonces que nadie podía estar con el sumo sacerdote mientras él estaba oficiando en el santuario. Ahora, el otro macho cabrío, enviado para Azazel, pondrá sus manos sobre la cabeza del macho cabrío. Levítico 16:20. Dice que
traían el otro macho cabrío, el que estaba vivo, y Aarón ponía las manos sobre la cabeza y empezaba a transferir todos los pecados del pueblo. ¿Cuántas personas eran? Como 2 millones de personas. Te pido por este, te pido por este otro, ¿te acordáis de este señor? Mira con lo que me contaron, y empieza a transferir. Estaba transfiriendo los pecados, hasta el pecado más grave. De repente, nosotros como sacerdotes, abro paréntesis, a veces tenemos que comernos pecados muy graves. Y tenemos que comernos esos pecados y tenemos que digerir esos pecados. Nota este punto, si tú te comes el pecado del pueblo y no lo digieres, vas a daño. Confesaba sobre él todas las iniquidades, rebeliones y pecados del pueblo. Ahora, ¿quién es Azazel? Azazel, acuérdate que este segundo animal, este segundo macho cabrío es enviado para Azazel. ¿Quién es Azazel? Azazel, cuando Satanás el diablo se rebeló contra Dios, cuando quiso subir a lo más alto, Dios lo castigó. Y el diablo dice que con su cola arrastró la tercera parte de los ángeles. Pero en el libro de Enoc, no sé si alguien lo ha leído, y si no lo ha leído y si no lo tiene, puede pedírselo a su apóstol, pero es importantísimo que lea ese libro. En el libro de Enoc enseña que Azazel es uno de los 200 vigilantes que estaban destinados por Dios para cuidar a su pueblo, a su creación. Estoy en el libro de Génesis, estoy hablando de esto. Estos vigilantes tenían una función y una labor, pero ellos se rebelaron, se confabularon entre todos los 200 y Azazel es un líder importante dentro de la demoniología de estos ángeles caídos, que se rebela contra Dios, y él provoca todo un ambiente allí de rebelarse, y estos descendieron al monte Orma, si mal no Hermón, al monte Hermón, y decidieron unirse sexualmente con las mujeres. ¿Se acuerdan de esta historia? Y de ahí nacieron los gigantes Nefilim. Dios castiga a estos 200 ángeles porque estos ángeles le enseñaron a la creación a hacer armas de guerra. Le enseñaron a las mujeres sobre el antimonio, el maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y las tinturas. Le enseñaron acerca de la brujería, la magia y el corte de raíces y plantas. Así que cuidado la que ande con las plantitas, pues, estamos en serias dudas, estamos preocupados. Hay varias que tienen que venir a arrepentirse aquí. Mi esposa me tiene lleno de planta la casa. ¿Se entendió? Ahora, ¿qué resuelve el macho cabrío para Azazel? Salmo 103:12 dice: cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Remisión significa que el pecado se vuelve a quien lo generó, quien lo remitió. Cuando están enviando este macho cabrío para Azazel, fíjate que el sacerdote lo toma, lo amarra y camina, según algunos historiadores, como 16 kilómetros. 16 kilómetros. Con el ven pagado por culpa tuya. Y luego que llega al lugar, lo suelta y es destinado a Azazel para remitirle los pecados de este ángel caído que había cometido. Con la sangre del becerro y el macho cabrío purificará el altar del Señor. Entre el 16-18 tomará un poco de la sangre del becerro y del chivo y untará con ello los cuernos alrededor del altar, y con el dedo rociará sangre sobre el altar 7 veces. Así lo purificará de las impurezas de los israelitas y lo consagrará. Cuando Aarón haya terminado de purificar el santuario, la tienda del encuentro y el altar. Una vez terminada la expiación con la sangre, deberá quitarse la vestidura de lino en el atrio y luego entrar al santuario y lavarse con agua y vestirse con los ornamentos sacerdotales para ofrecer el holocausto por él y por el pueblo, para obtener perdón por los pecados de él y del pueblo. Ya terminó el proceso con las vestiduras de lino. Se saca esas vestiduras y ahora se lava con agua. Algunos dicen que tenía que hundirse en el agua. Y luego
los ornamentos sacerdotales para ofrecer como sus perdone los pecados, porque fue a expiar. Expiar es cubrir. Pero ahora fue con holocausto. El holocausto significa enteramente quemado. El animal debía ser enteramente quemado. O sea, Levítico 16, 24. Allí mismo en el santuario se lavará con agua y después de vestirse saldrá para presentar su propio holocausto y el que debe ofrecer por el pueblo. Así obtendrá el perdón de los pecados por sí mismo y para el pueblo. Fuera del campamento quemará la piel, la carne y los desechos del becerro y el macho cabrío. El sacerdote que quemará la piel, la carne y los desechos del becerro y el macho cabrío deberá lavarse él y su ropa para poder entrar al campamento. Esto se hacía fuera del campamento. El sacerdote que llevó el macho cabrío para Azazel debía lavarse también antes de entrar al campamento. Todo un protocolo, todo muy riguroso en cuanto a lo que muchas veces nosotros pasamos por alto y que Jesús hizo. Y a veces no lo hemos entendido. Porque la tipología de todo lo que ocurrió en el tabernáculo tiene que ver con Cristo. Cristo el todo, así es nuestro lema. Ahora, Jesús y las 7 fiestas. Las 7 fiestas tienen que ver con Cristo. La Pascua es Cristo porque es nuestro Cordero. Los panes sin levadura, Cristo no tenía pecado. Las primicias, Cristo fue la primicia al resucitar de los muertos. Pentecostés, Cristo envió el Espíritu Santo. Las trompetas, Cristo aparece para regresar por la iglesia. El perdón o expiación, Cristo fue nuestra expiación. Los tabernáculos, Cristo volverá con su pueblo en el milenio. Pero hay 4 fiestas que tienen que ver con la expiación. 4 fiestas: la Pascua, los panes sin levadura, el día de expiación. Ahora, estas fiestas, el día de la expiación, dice Hebreos 10:4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Jesús entró en un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pueblo no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Verso 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Verso 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. La Pascua, Cristo es nuestra Pascua, ¿cierto? Los panes de levadura, Cristo no tenía y no hubo ningún pecado en él. La gente para que dijera que Cristo no tenía ningún pecado. Primicias, Él fue las primicias de los que resucitaron, porque Él fue el primero que resucitó. Y como nosotros hoy día sabemos que nosotros no morimos. ¿Qué es lo que muere entonces? La carne. El cuerpo es el que muere. El espíritu sale directamente con todos los gastos pagados hasta el cielo. Las otras 3 fiestas tienen que ver con Pentecostés, que ocurrió 50 días después de la muerte y crucifixión. La fiesta de las trompetas, que es el arrebatamiento, y la fiesta de los tabernáculos, que es el milenio. Ahora, Mateo 26, 28 habla de la noche antes de su muerte se celebró sus discípulos. Dice: porque esto es mi pacto por muchos es derramada para remisión de los pecados. Cristo murió en el día de la Pascua. Cuando hubo Jesús tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Pablo dice que Cristo es nuestra Pascua y que por nosotros ya fue sacrificada. La cruz, el altar del sacrificio expiatorio. Juan 19, 17 dice: y él cargando su cruz salió al lugar llamado la calavera, y en hebreo es Gólgota. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon el vinagre
en una esponja y poniéndola en un hisopo, se le acercaron a la boca. Cuando Jesús, tomado el vinagre, dijo: consumado es. En el tabernáculo estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio había un altar de bronce. El altar de bronce es la cruz. Ahí está Jesús entrando en el tabernáculo. El altar de bronce es la tierra propiamente tal. A mí por eso me gusta, no me pude conseguir una pizarra, pero me gusta más o menos explicar con una pizarra, porque hay algunos que nos cuesta más entender, ¿no? Hay otros que son blanditos, pero hay otros que nos cuesta más entender. Y cuando hace un dibujito uno, nos cuesta más, no es más fácil. ¿Le pasa a usted, no? Es más fácil poder comprender. Entonces, la expiación en griego es hilasmosis, significa anular la ira. Jesús le dijo a María, ¿se acuerda cuando muere? No me toques porque todavía no he subido a mi Padre. Jesús muere en la cruz y resucita. María se presenta a sus discípulos y hace varias cosas. María viene, los ve y quiere tocar a Jesús, y Jesús le dice: no me toques porque todavía no he subido a mi Padre. En la cruz fue castigado y perdonado el pecado, pero no ha sido quitado. Había sido expiado, había sido cubierto, pero el pecado todavía seguía vigente delante de Dios. Tenía que Jesús ir arriba y quitar el pecado con su sangre. Ahora, Cristo fue la ofrenda y sacrificio. Cuando dice que Él se ofreció a sí mismo, Él estaba diciendo: yo soy el Cordero, yo soy el sacrificio. Mucha gente no lo entendió en aquellos entonces, sus discípulos tampoco lo entendieron. Yo creo que muchos de nosotros, si hubiésemos estado en ese tiempo, tampoco lo hubiésemos entendido. Hoy día lo entendemos, sí, fue necesario. El libro de Hebreos 7:27. Hebreos 9:14 dice: se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Él se ofreció. Aquí estoy yo, aquí está mi vida, aquí está mi sangre. Entonces, porque fíjate, volvemos un poco al tabernáculo. En el tabernáculo venía el oferente con el animal, lo traía allí y venían y le cortaban el cuello. El sacerdote tomaba la sangre. Con la sangre tenía que entrar al lugar santo y al lugar santísimo y hacer todo un proceso. Tenía que vestirse, ¿cierto? Todo ese proceso lo hace Cristo. Cristo es el sacerdote, Cristo es el animal, Cristo ofrece su sangre, Cristo es el sacerdote, todo lo hace Cristo. Todo el proceso del tabernáculo, de aquellos hombres que lo hicieron por muchos años, lo hace todo Cristo cuando Él viene y se mete en un... ¿Cómo no darle gloria a Dios? En el libro de Hebreos dice que Cristo es superior a Moisés. ¿Por qué? Anoté una versión allí, Arca Fernández, donde dice: pero Jesús se ha hecho acreedor de una gloria más excelsa que la de Moisés, ya que más gloria corresponde al constructor de una casa que a la casa construida. Por eso que Cristo es mayor que Moisés, con mayor gloria. Jesús derramó su sangre para la reconciliación con Dios, Efesios 2:16, y mediante la cruz reconciliar con Dios. Yo saqué el otro día un video donde decía: son hijos, pero están bajo la ira de Dios. Hay gente que le cuesta entender este punto. ¿Por qué? Porque toda persona que nace, ustedes saben, cuando llega a pasarte los bebés, dice: si no tiene pecado, si usted es tan inocente. Pero ese bebé que es tan inocente tiene pecado, ¿cierto? Sabemos que tiene pecado, el pecado de Adán. Cuando ellos pecaron, ese bebé nace en pecado. El salmista dice: en pecado fui concebido. No se está refiriendo a sus padres, sino se está refiriendo a este punto de Adán y Eva. Entonces, ellos nacen, todos nacimos aquí en la tierra y nacemos bajo pecado. Y la Biblia dice en muchos pasajes que somos enemigos de Dios, que estamos bajo maldición, que estamos en pecado, que estamos muertos, entonces, y que son hijos de ira, ¿cierto?
Porque no lo digo yo, lo dice la Biblia. Ahora, cuando ellos vienen a Cristo, ¿cierto? Y le hacemos la confesión de fe y los bautizamos, ellos nacen de nuevo. Pero aquí donde yo digo, ¿por qué todavía nos cuesta entender a muchos pastores? Porque los pastores los metemos en la iglesia. Dios te bendiga, hermano. Y le enseñamos a orar, le enseñamos a cantar, le enseñamos a levantar oraciones, le enseñamos tantas cosas maravillosas. Él es parte de nuestra iglesia. Entonces le decimos, Dios te bendiga, hermano. Pero es nuestro hermano todavía. Porque él no ha nacido de nuevo. Él es hijo de ira. Él tiene que nacer de nuevo. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Lo llamamos a fin de año, cuando viene el calorcito, lo llamamos, lo bautizamos. Cuando la Biblia nos enseña que hay 3 tipos de bautismo y esto tiene que ser inmediato. Cuerpo. Colosenses 1:20, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a nosotros también, que en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ahora, 2 Corintios 5:18, mira, me encanta este texto. Y dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y os dio a vosotros el ministerio de la reconciliación. El Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Mucha gente a veces dice, no, yo vine a Cristo, yo quise venir a Cristo. ¿Vino usted a Cristo? Dios te trajo a Cristo. Dios nos trajo a Cristo. A mí no se me ocurrió venir a Cristo. Mira, yo soy nieto de mi fue pastor, mi papá fue pastor. Pero llega un punto en que yo tomo una decisión, quiero vivir el mundo, la vida loca. Y yo estaba feliz en el mundo, pasando los chanchos, hasta que Dios dice, se terminó el tiempo. Empieza a tirar el cordel. A mí no se me ocurrió, yo estaba bien en el mundo, pasándolo. Be happy. Pero es Dios quien hace esto. Y te empieza a traer, te empieza a traer. Y cuando Él te atrae, Él te cambia la mentalidad, te cambia el corazón, lo hace todo. Yo me creía la última Coca-Cola, yo soy hijo del linaje, mi abuelo es pastor, mi mamá es pastor, como los Monsalve. No somos nada. Y Dios es como digo yo, Dios mete su mano y nos saca del barro, ¿cierto? Nos saca del barro. Pero ahora, ¿qué falta? Sacar el barro del vaso. ¿Te falta sacar el barro tuyo? Levanta tu mano conmigo, di, Señor, aún me falta. Tengo mucho barro, hay mucho pecado, hay mucha suciedad, hay mucha ignorancia. No he entendido nunca qué es lo que tú hiciste en la cruz. Y hoy vengo para comprender, para limpiarme, porque hay un propósito y una voluntad en la eternidad metida dentro de mí. Y yo quiero agradarte a ti. Gracias, Jesús. Dele un fuerte aplauso a Él. Cristo fue sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos 5:5 dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Él le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue huido a causa de su temor reverente. Verso 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aunque era hijo, esa parte es importantísima, por lo que padeció. Pero mira, Hebreos 2:9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos.
Cuando habla en el en el libro de Hebreos, dice con súplicas y con gran clamor y lágrimas. La palabra que usa para clamor aquí es craigé. Y craigé, dice, está indicando un grito que la persona no quiere lanzar, pero que se le escapa debido al dolor insoportable. Jesús está en la cruz. Hebreos 12:2 dice, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Yo siempre me he leído ese texto y digo, ¿cuál era el gozo? Si él estaba muriendo. Se estaba muriendo, estaba todo desangrado. Algunos historiadores dicen que normalmente lo colocan a Jesús con paños menores. Otros dicen que él estaba totalmente desnudo. Y él estaba allí, muriendo. Y era tanto el dolor, dice que es tanto el dolor que se le escapó un grito. Había una vez me dio el parto del hombre, no sé si lo han escuchado, ¿no? Le llaman el parto del hombre. Trabajaba en una pastelería y de repente me empieza a doler la espalda así. Oh, dije, oh, me duele la espalda, qué raro. Y ya me caía al suelo y después me revolcaba, me daba vuelta, pero era un dolor insoportable, pero de verdad que era insoportable. Y con nada se me tranquilizaba. No, si no puedo, si no aguanto, no. Era desesperante. Y cada vez iban creciendo, cada vez iban creciendo. Al final me llevaron a las y allá me pusieron un calmante. Ay, me dijo, tenéis cálculo. Dolor de parto, dice, parto del hombre. Así que la entiendo, chiquilla, ahora. Pero me imagino Cristo, el dolor que él vivió. No se compara y todo esto lo soporta, lo sufre por nosotros. Segundo, se sujetó en perfecta obediencia. Pero acuérdate, padeció. Nota este punto, y aquí quiero hacer énfasis. Jesús es sacerdote. Pues no, pizarra. Aquí es sumo sacerdote. Pero para ser de sacerdote a ser sumo sacerdote, tiene que padecer. Tiene que padecer. Para pasar de este nivel a este otro nivel, él tiene que padecer. Por eso le dice a sus discípulos, ustedes no entienden lo que yo tengo que hacer. Y mucho, a todos no nos gusta padecer. ¿Les gusta el sufrimiento? Levánteme la mano a quien le gusta el sufrimiento. Y Jesús está allí. Y Jesús sabe lo que tiene que hacer. Y sabe que tiene que padecer. Por eso que la noche anterior le dijo a sus discípulos, ayúdenme a orar. ¿Y qué hicieron sus discípulos? ¿Cierto? Y eso está pasando, Jesús. Jesús entendió que eran niños, todavía no entendí. Ahora, Jesús se sujetó en perfecta obediencia al Padre. Fue perfeccionado, no en el sentido moral, sino preparado como autor de salvación. Cuarto, Jesús fue declarado por Dios sumo sacerdote. Verso 10 dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, cuando está aquí sacerdote, va a la cruz, muere, lo pasa todo, ¿cierto? Luego pasa a este otro lado. Cuando él muere y resucita, en ese proceso, Dios lo transforma en sumo sacerdote, con todas las propiedades. Dios estaba de arriba, mirándolo. Él estaba en la cruz, ¿se acuerda de Jesús? ¿Y qué dice Dios en su palabra? Que lo dejó, en la cruz lo dejó. ¿Se acuerda cuando él dice, Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has? Lo dejó solo. ¿Por qué nos quejamos y lloramos tanto cuando estamos solos? Porque el pastor ni siquiera me ha venido a ver. Te están llevando a un padecimiento para hacerte crecer. Ahora, su obra consumada. Hebreos 9:11 dice, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9:24, pero ahora
en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ahora ya es sumo sacerdote, declarado por Dios. Jesús toma su sangre, entra, porque Él está en la tierra. Acuérdate, el altar de bronce es la tierra, la cruz, ya pasó eso. Ahora Él entra en el santuario, entra en el lugar santísimo, en el propiciatorio, y derrama su sangre. Y ahora te dice a ti, ¿de qué pecado me hablas? Yo pensé que me iba, aleluya, pensé que iba a saltar usted. Parece que este lado está más despierto. Jesús le dice, ¿de qué pecado me hablas? No es pecado, lo quitó de una vez y para siempre. ¿Sabe el gran problema de la iglesia todavía? Que todavía dice que la salvación se pierde. No es que la salvación se pierde, entiende el nuevo pacto, entiende lo que hizo Cristo en la cruz, entiende lo que hizo Jesús con su sangre, que somos eternos. Todavía hay iglesia ignorante que no entiende lo que Cristo hizo, porque no quieren estudiar. Discúlpeme la palabra fuerte, pero es verdad. Dan ganas de agarrar a pastor. Entiende, pastor, ponete a estudiar. Busca, entiende, escudriña, escarba, porque la salvación no se pierde. Cristo la pagó de una vez y para siempre. Yo creo que eso es poco, ¿ah? Es poco para lo que Cristo hizo por nosotros. Él aplacó la ira, quitó el pecado y muchas cosas más. Hebreos 9:26, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Pero ahora Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. Ya no hay nada que te separe de Él. Estaba yo compartiendo el domingo pasado acerca de las capacidades que están en tu espíritu. Y dentro de estas capacidades que están en tu espíritu están tus dones. Que no los estoy trabajando hacia otra cosa. Y está la Trinidad. Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo viviendo dentro de ti. Y ellos quieren moverse dentro de ti, pero tienen una lucha dentro. Porque dentro de ti te dice, sal a evangelizar, levanta tu casa iglesia, haz obra de Cristo. Y el alma te dice, no lo hagas, vas a estar solo. El alma, y escuchas al alma y escuchas a la carne. Mira, llegaste cansada del trabajo, no salgáis. Y el Espíritu dice, yo te renuevo las fuerzas. Está dentro de tu espíritu. El Señor nos ayude, hermano. Puse el último punto, pero me voy a omitir eso, porque usted tiene el libro. Y el Señor me habló esta palabra. Voy a invitarle a que se pueda poner de pie. Y si alguien quiere venir a recibir algo, porque va a recibir algo en esta mañana, pasa rápidamente aquí. Hagamos un desorden santo y desordenemos esta cuestión aquí. No importa que el apóstol David me dé café otra vez a mí. Pasa aquí adelante, pase de verdad. Usted va a recibir algo en esta mañana. El Señor me habló esta palabra mientras estaba allí y dije, Señor, ¿por qué? Y por eso la anoté. Por eso anoté esta palabra. Para recibir Cristo, para recibir el sumo sacerdocio, ¿qué tuvo que hacer? Padecer. Tuvo que pasar un proceso. Año 2008, estábamos en Catedral con Maturana, estudiando con el apóstol David. 2008. Y el apóstol David de adelante me dice, Pastor Luis, el Señor me dijo que tengo que ungirte apóstol. 2008. Me ungieron en el 2016. Pasaron 8 años.
las pasé, ni te encargo. Problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas con la iglesia, problemas de salud, problemas económicos, problemas. Días que uno te tira ahí al suelo y Señor, no sé qué hacer. Ya, quítame el ministerio, mándaselo a otro, no importa. No, ahí Dios te tiene. Hoy día lo vine a entender. Para llevarte a algo mayor, necesitas ser pasado por el proceso. Necesitas padecer. Pregunto, ¿hay alguien que esté pasando algún proceso en esta mañana? Y el Señor me dijo esta palabra. Así como Cristo padeció para recibir algo grande, así Centro Cristiano ha padecido para recibir algo más grande. Te lo voy a volver a leer. No me están entendiendo, me estáis recibiendo la palabra en el alma, no en el espíritu. Quiero que me reciban la palabra en el espíritu. Así como Cristo padeció para recibir algo más grande, así Centro Cristiano ha padecido porque va a recibir algo más grande. Comienza a adorar. Comienza a adorar, comienza a adorar. Vamos, recibe lo tuyo, recibe lo tuyo. Recibe lo tuyo, recibe lo tuyo. Hay una unción en esta mañana, hay una unción. Vamos, viene lo mayor, viene lo mayor. Has sufrido, has padecido. Has sufrido por tus hijos, has sufrido por tu matrimonio, has sufrido la economía, has sufrido muchas cosas, has padecido. Pero dice, viene algo mayor ahora. Dios viva, recibe tu negocio, recibe tu empresa, recibe tu matrimonio, recibe tu familia. Yo siento esta palabra en mi espíritu y muchos hijos empiezan a regresar a casa. Yo siento esta palabra en mi espíritu. Muchos hijos comienzan a regresar a casa. Muchos hijos comienzan a regresar a casa. Aleluya, recibe. Viene algo mayor. Recibe. Viene aquí, abre carobose. Viene algo mayor. Está sucediendo. Viene algo mayor ahora. Está sucediendo, viene tu respuesta. Respuesta, sí. Ahora recibe. Fue necesario.